comencemos con lo nuestro. A propósito, habíamos dicho que íbamos a acabar hoy día, pero en realidad me falta otra clase, me había olvidado, eh, que es las ecuaciones de onda y ecuación de calor. Eso, bueno, hacemos la próxima clase y pienso que con eso ya acabamos la materia. Vamos a... nosotros tenemos la prueba el día de... A ver. La prueba tenemos de hoy en 8, ¿no es cierto? Sí, Doc. Y el examen tenemos de hoy en 15. ¿Sí? Por favor, no se olviden, estudien. Es la única forma, digamos, de que ustedes se empoderen de la materia y obviamente rindan un buen examen. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que es la función escalón. La función escalón la vamos a denotar como U de T menos A en general, ¿sí? Y bueno, esta también tiene otros nombres, tiene algunos nombres en realidad, pero otro nombre es la función de Heaviside, en honor al matemático que propuso esta función. Es una función muy útil y por lo tanto tiene su importancia y en particular, claro, nos va a servir a nosotros para nuestro trabajo. Entonces, la función escalón, le voy a poner entre paréntesis, Heaviside, inclusive se le llama H, ¿no? H de T menos A. Hay otras nomenclaturas también que, por ejemplo, llaman H sub A de T, ¿no? Al igual que la U. También la U le llaman U de A sub T. Hay algunos nombres, algunas formas de escribir, pero a la final dicen lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a usar esta forma, la que tenemos entre comillas, y la función de Heaviside o función escalón dice que es 0 hasta el punto A, estamos en el dominio del tiempo, en cualquier dominio en todo caso, pero en este caso en el dominio del tiempo, y vale 1 de A en adelante. ¿Sí? Es la función escalón. Y es una función muy sencilla, es 0 antes de A y 1 después de A. Ahora, claro, un poco la idea es que T menos A debe ser positivo para que sea 1. Cuando T menos A es negativo, es 0. ¿Sí? Entonces, si quieren esto, ustedes le escriben en el esquema, ¿no? U de T menos A, que resulta ser 0 si T menos A es negativo y 1 si T menos A es positivo. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos ejemplos de esto. Supongamos que la función f de t, hagamos esta primera que es importante. Tenemos u de t menos 2 menos u de t menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye esta? ¿Y qué significa? Tenemos la función, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 5.
Entonces, u de t menos 2 significa que es 0 hasta 2, y de 2 salta 1 y se va, ¿sí? Ese es para la u de t menos 2, este es u de t menos 2. Ahora, para el caso de la u de t menos 5, lo que me dice es que es 0 hasta 5, y en 5 es menos 1, ¿sí? Es menos 1. Y por lo tanto, al sumar las dos, al sumar, lo que voy a obtener es la función en verde, que es 0, 0 por todas partes. Cuando llega a 2 es 1. Y cuando llega digamos, a 5, al dominio 5, se suma 1 menos 1 y por lo tanto es 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, haciendo un resumen, tenemos que el resultado de esta f de t es hasta 2, luego tenemos 1 y luego tenemos 0. ¿Sí? Esta es la f de t. ¿Estamos? ¿Sí? Y así vamos a construir todas las funciones en general, ¿no? Otro ejemplo, un poco más complicado, es la función f de t, que sea igual a, por ejemplo, qué sé yo, t cuadrado u de t menos u de t menos 3 más más 5 seno de t, u de t menos 3 menos u de t menos 6. Y bueno, pongámosle otra más y más 5 u de t menos 6 menos u de t menos dejémosle ahí, o sea, y más, ya. ¿Sí? Entonces la gráfica, si quieren la gráfica, a pesar de que las gráficas en este caso dan ideas, sí, pero habría que hacerle quizás en el computador. Tenemos que en el intervalo de 0, porque aquí es t menos 0, ¿no? En el primer término que tenemos de la función f, es t menos 0 menos u de t menos 3. Entonces tenemos desde 0 hasta 3, es la función t cuadrado, que es esta función t cuadrado, ¿no? Luego tenemos 5 seno de t. Entonces, bueno, el seno viene desde atrás, moviéndose, y digamos que entre 3 y 6 tenemos, no sé, algo así. No sé, habría que ver, digamos, un poco más en detalle cómo es, pero supongamos que es esta, ¿no? Y de 6 en adelante es 5. Digamos que aquí, pongamos que aquí es 5. ¿Sí? Como les digo, no es que está tan bien graficado, porque el t cuadrado significa que aquí es en 3 es 9, por lo tanto estaría quizás más arriba, digamos, estaría quizás por acá, para hacer un poco honra a las escalas, y digamos algo así, ¿no? Entonces de acá, ya que estamos aquí, podría ser algo así.
No sé, algo parecido, ¿no? Esta es la función f de t, ¿sí? Que como notan es una función continua a tramos, ¿sí? Y esto va a ser nuestro miembro no homogéneo, básicamente. Por lo tanto, tenemos mayor libertad para definir las funciones en el miembro derecho en una ecuación diferencial. Entonces, claro, obviamente como nosotros vamos a realizar la transformada de Laplace, entonces tenemos que, como propiedades, tenemos quizás primera que la transformada de Laplace de la función u de t menos a por f de t menos a que es igual. Entonces, claro, esto ya lo vamos a demostrar, esto va a ser igual a e a la menos sa f, pongámosle la transformada de f de t, ¿sí? Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, mostremos. Tenemos que el integral de 0 a infinito de e a la menos st, u de t menos a, f de t menos a, de t. Entonces esto es igual a, como u de t menos a es 0 antes de a, entonces lo que tenemos es la integral desde a infinito de e a la menos st, f de t menos a en dt. Porque, claro, desde a en adelante u vale 1, y por lo tanto no le escribo el 1. Ahora, si yo cambio de variable, sea t menos a igual a u, entonces lo que voy a tener es que la integral de e a la menos st, pero t es u más a, ¿sí? Por f de u. Ahora, dt es du, ¿no? dt es du. Cuando el extremo de integración en la variable t es a, la u es 0. A infinito. ¿Ok? Por lo tanto, esto es igual a e a la menos sa. ¿Sí ven cómo sale? Porque este e a la menos s u más a es e a la menos s por u por e a la menos s por a. El e a la menos s por a sale fuera del integral de 0 a infinito de f de, perdón, pues, e a la menos s u, e a la menos s u, f de u, en du, como la u es una variable muda, pueden poner cualquier cosa, entonces esto termina siendo que esto de aquí es e a la menos sa, la transformada de f de t, ¿sí? ¿Estamos? Noten, por si acaso, les anticipo, les vuelvo a insistir, cuando ustedes integran en u y reemplazan extremos superior e inferior, la u desaparece. Por lo tanto, la transformada de f de u es lo mismo que la transformada de f de t.
Bien. Es lo que teníamos acá arriba, ¿no? Es esta es la... Y esta es la forma que nosotros vamos a usar para todas nuestras transformadas, ¿no? Un ejemplo, pongamos. Digamos que vamos a ir directamente a la transformada inversa de E a la menos 7S dividido para S cuadrado más 4S más 5. ¿Sí? Entonces, claro, aquí la transformada de resulta ser esto resulta ser que, a ver, ¿cómo lo hacemos? Espera un ratito. Aquí le podemos decir, verán, esta propiedad en particular, la 1, me dice que es cuando en el miembro derecho ustedes tienen un exponencial a la menos SA transformada digamos, esta es una F, este de aquí ustedes le llaman también F de S, ¿no? ¿Sí? Cuando en el miembro derecho ustedes tienen esta exponencial de menos SA, lo que están haciendo es una traslación en el dominio del tiempo. Porque al ir a la izquierda, como transformada inversa, van a obtener U de T menos A por F de T menos A, en donde T ha sido trasladada en una cantidad A. Entonces, este es el segundo, ¿dónde le pongo? Aquí le voy a poner. Es el segundo teorema de traslación. Habíamos visto el primer teorema de traslación, que era la traslación en el dominio de las S. Recordarán. Entonces, cuando teníamos un exponencial a la AT, por decir algo, exponencial a la AT, en el miembro, digamos, en la transformada, nos daba F de S menos A. Ese era el primer teorema. El segundo teorema es al revés. El segundo teorema dice que el desplazamiento en el dominio de las T's está dada por este exponencial en el dominio de las S. ¿Sí? Bien. Entonces, en base a ello, lo que hago es transformar esto de aquí, pero al transformar esto de aquí, en realidad lo que me interesa es E a la menos 7S, que ya lo voy a tomar, 1 sobre el denominador. El denominador hay que ponerle una forma que sea manejable para hacer la transformada inversa, y por lo tanto tengo S más 4 dividido para 2 al cuadrado, me da 4, por lo tanto me queda, perdón, S cuadrado más 4S más 4, ¿sí? Con eso tengo un cuadrado perfecto, y como le sumé 4, le tengo que restar 4, y el 5 que no le he tocado, ¿sí? Entonces, al asociar esto de aquí, lo que me va a quedar es la transformada inversa de E a la menos 7S por 1 sobre S más 2 al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué me dice eso? Por un lado, E a la menos 7S le voy a tomar en cuenta después para hacer la traslación en el dominio del tiempo. ¿Qué es 1 sobre
S más 2 al cuadrado más 1. La transformada inversa resulta ser igual a el seno, ¿sí?, de raíz cuadrada de 1, que es 1, por t, ¿sí?, por el exponencial a la menos 2, es la traslación, ¿no? Es la traslación en el dominio de las S. Y la traslación en el dominio de las S es menos 2t, ¿sí? Pero a la t le tengo que cambiar por t menos 7. Y por lo tanto, la transformada inversa de esto, e a la menos 7s, 1 sobre, bueno, en este caso ya está reducido en este modo, es igual a e a la menos 2t, pero t viene transformada por t menos 7, seno de t, pero ahora t es t menos 7, por u de t menos 7. ¿Ok? ¿Preguntas? Hagamos otro ejemplo así mismo. La transformada inversa de e a la menos 4s por s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 3. Entonces, en este caso, el e a la menos 4s ya le vamos a hacer. Entonces, esto me queda la transformada inversa. Bueno, aquí hay que hacer directo. Ya está hecho esto, ya está arreglado, digamos, de este lado de acá. Y por lo tanto, la transformada de s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 3 resulta ser el coseno de 3, pero este 3 resulta ser el cuadrado, ¿no? Por lo tanto, acá yo tengo raíz de 3t, ¿sí?, por exponencial a la 2t, ¿sí? Y todo esto con t que le debo transformar en t menos 4. ¿Sí? Y por lo tanto, esto va a ser igual a coseno de raíz de 3t, pero t es t menos 4 por e a la 2t, pero ahora t es t menos 4, ¿sí? Y su función escalón, t menos 4. No, espérese un ratito. Sí, no, bien está, porque traslación en S y luego la traslación en... Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, existe una función que es asimismo importante. Es una función extraña, es una función que se llama
función generalizada. Obviamente hay muchas funciones generalizadas, ¿no? También le llaman distribución, y en el caso de una distribución la cosa es un poco más, por decirlo así, específica. Por ejemplo, ustedes tienen en estadística algunas distribuciones, ¿no? Entonces las distribuciones, de un cierto modo, tienen su manejo un poco especial, en algún modo, y tiene sus particularidades. En este caso vamos a ver esta función generalizada denominada la función delta de Dirac. Dirac fue quien la introdujo y es esta delta de aquí. ¿Sí? Okay. Entonces, esta delta tiene la siguiente forma. La delta de Dirac es una función, hablemos de la delta de t menos a. Entonces, cuando t vale a, a ver, antes de a, la delta es 0. ¿Sí? La delta es 0 antes de a. Y después de a es 0. ¿Sí? En el punto a, la delta es infinita. ¿Sí? O sea, es una función extraña, ¿no? O sea, es 0 en todas partes y en el punto a es infinito. Entonces, esta delta, bueno, es una función generalizada, ¿no? Ahora, si nosotros construimos una función para aproximar a esta, y construimos esta función de aquí, que es 0, perdón, pues, es 0 hasta A, perdón, hasta, vaya, pues, disculpen, ¿no? Es que a veces es 0 hasta un punto antes de A, digamos, hasta aquí, en donde aquí tenemos A menos épsilon, ¿sí? Un épsilon, un valor pequeño, pero es un valor, ¿sí? Cuando llegamos a épsilon subimos y tenemos una altura, y ahora vamos a decir cuál es, y luego tenemos el otro que es hasta este punto, en donde en este punto es A más épsilon, y luego es 0. Pues, es 0, ¿no? Ya. Esa es la función que nosotros vamos a construir con la función escalón. Entonces la función escalón va a ser u de t menos a menos epsilon, ¿sí? Menos u de t menos a más epsilon, ¿sí? Ahora, la altura de esta función escalón la vamos a poner como 1 sobre 2e, 2 epsilon. Ahora, noten que la base de este rectángulo, la base del rectángulo es 2 epsilon. Y si yo pongo como altura 2 epsilon, el área de la curva, del rectángulo va a ser 1. ¿Sí? Un poco la altura está puesta con esa intención, o sea, la función es 1 sobre 2 epsilon, ¿no? Entonces, ya tenemos pero claro, aquí lo que me falta es multiplicarle esto por la función, así como habíamos hecho antes, ¿no? Acá arriba habíamos puesto t cuadrado por este cajón, porque estas son cajones, ¿no?
t cuadrado por el cajón, más 5 seno de t por el cajón y más 5 por el cajón. Ahora este cajón último es, claro, no tiene el límite en la derecha, ¿no? En todo caso, hemos hecho el cajón, que está hecho aquí, y multiplicado por 1 sobre 2 épsilon, ¿sí? Ahora, si a esto ustedes hacen el límite, cuando épsilon tiende a 0, entonces lo que va a pasar es que la base, que es 2 épsilon, la base, que va desde a menos épsilon hasta a más épsilon, se va a reducir porque el épsilon se reduce. Al reducirse la base, la altura aumenta, porque el épsilon se hace más pequeño y por lo tanto la altura se hace más grande, más alta. En el límite, como ven, o sea, ahí le ven, es la función delta. Delta de t menos a. ¿Sí? Y por lo tanto, como ustedes conocen, este es el límite de una relación incremental. Lo que tienen es una relación incremental. Y el límite de una relación incremental es d con respecto a dt de la función u de t menos a, en este caso. Esto va a ser igual a la delta de t menos a. Por lo tanto, la delta de Dirac resulta de la derivada de la función escalón. Ahora, claro, son conceptos que quizá ustedes antes no les hayan topado, porque la función escalón es 0 en un tramo y 1 en el otro, o sea, en los dos casos es constante. En efecto, la derivada de 0 es 0 y la derivada de un número constante es 0. Por lo tanto, uno diría, no, la derivada de la función escalón debería ser 0. Pero resulta que justo en el punto A, la función escalón, digamos, como le están acortando, le están haciendo la base más pequeña, bueno, la altura se hace más alta, pero la función escalón en esas condiciones tiene una derivada que es infinita en el salto, en la discontinuidad. Entonces, en la discontinuidad la pendiente es infinita, y eso sí es cierto, ¿no? Porque antes es 0, porque la derivada es 0. Cuando es constante es 0, pero justo en la discontinuidad existe la derivada, y es la delta. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a esta definición y a una propiedad. Pues en realidad termina siendo esto una propiedad de la función escalón también, si quiere. Pero le vamos a tratar más desde el punto de vista de la función delta de Dirac, por un lado. Por otro lado, tenemos asimismo otras propiedades. Ya dijimos una, que era, bueno, lo que dijimos, la propiedad de esta función escalón, que es la digamos, sí, la transformada. Veamos propiedades de esta función delta. Por un lado, primero, tenemos que la integral, y esto es en general de menos infinito a más infinito, de la delta de t menos a en dt, como vimos aquí arriba. El área siempre es la misma, siempre es 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la integral de la delta de Dirac es 1. ¿Sí? Luego tenemos segunda propiedad, la integral, y en este caso, claro,
de menos infinito a infinito, este es el caso, y también esto va a ser igual a la integral, que es lo que nos atañe, de 0 a infinito, de la delta de t menos a, en dt, es igual a 1, obviamente con a que va desde 0 en adelante, ¿no? Por si acaso, no es que a va a ser negativo, a va a ser positivo, pero en general tienen esta propiedad, ¿no? Sino que nosotros vamos a trabajar con los tiempos desde 0 en adelante, porque la transformada de Laplace está definida en ese intervalo, desde 0 en adelante. Segundo, tenemos la transformada, perdón, la integral de 0 a infinito de f de t por la delta de t menos a en dt. ¿Sí? Con f cualquier cosa, ¿no? Cualquier función. Obviamente a nosotros nos interesan las funciones de orden exponencial, porque esas son las que manejamos. Entonces la delta, cuando integran esto terminará siendo igual a... como habíamos indicado, cuando delta está fuera del punto A, o sea, cuando está a la izquierda del A o a la derecha del A, es 0. 0 multiplicado por f es 0. Pero en cambio, cuando t vale A, cuando t vale A, en ese punto, obviamente aquí tengo f de A. Y f de A le saco acá afuera por la integral de 0 a infinito de la delta de t menos a en dt, ¿sí? Pero esta de aquí tiene área 1. Y por lo tanto, repito, la integral de 0 a infinito de f de t delta de t menos a en dt es igual a f de a. ¿Sí? Esto también lo pueden justificar, si quieren, haciendo una separación del dominio. Es decir, ustedes tranquilamente pueden hacer este otro tipo de demostración, la integral de 0 a infinito de f de t delta de t menos a en dt, y esto va a ser igual a la integral de 0 a a menos epsilon, ¿sí? De 0, porque la delta es 0 antes de a, en dt, más f de a delta de a menos a, ¿eh? Y más la integral de a más epsilon hasta infinito, ¿sí? De 0, porque delta es 0 de t. Y por lo tanto, claro, aquí van a tener esta que es 0, esta que es 0, y la delta de a es 1. Digamos, es infinito, pero en realidad este de aquí termina siendo, todo esto de aquí termina siendo f de a. ¿Sí? Por eso es que el resultado me da solamente f de a. Este es un razonamiento que ustedes pueden hacer. Y claro, aquí tendrían quizás que hacer un límite cuando epsilon tiende a 0, para que el epsilon se pegue a la f de a, o sea, se pegue al punto A, digamos, haciendo un límite por la izquierda y por la derecha. Pero bueno,
Ese es un razonamiento que podríamos usar también. En definitiva, esta es una segunda propiedad de las deltas de Dirac. Acá 3, la propiedad 3. Tenemos la transformada, ahora sí, la transformada de Laplace, de la delta de t menos a. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace resulta ser la integral de 0 a infinito de e a la menos de ct delta de t menos a de t, ¿sí? Y de igual forma, como hicimos arriba con una f cualquiera, la integral de f de t por la delta es f en el punto A. Entonces aquí yo lo que esperaría es que en efecto esto es igual a e a la menos s a. ¿Sí? Obviamente con a positivo, ¿no? Con a positivo. ¿Ok? Bueno, habíamos ya visto la integral de la delta es 1. ¿Sí? La integral de la delta es 1. Y por lo tanto, un caso particular de esta 3, caso, pongamos, caso, la transformada de la delta de t, donde a es 0, ¿sí? Donde a es 0, esto va a ser igual a 1, porque me queda e a la 0, visto que a es 0, ¿no? Entonces la transformada de la delta en el punto 0 es 1. Ahora, no vale la pena poner como propiedad, sino como, es otra forma. Además, tenemos que la transformada de la derivada de la función escalón t menos a con respecto a dt, que es la transformada de la delta, ¿no? Porque la derivada de la función escalón es la delta, y hemos dicho esto es igual a e a la menos sa. ¿Sí? ¿Por qué? Pueden demostrar, si quieren. Tienen que la integral de 0 a infinito de e a la menos de ct, la derivada de la función escalón t menos a con respecto a dt, en dt. Esto integran por partes, hagámoslo acá, y al integrar por partes, a esta la integran y a esta la derivan. ¿Sí? Y por lo tanto, esto va a quedar igual a la integral, que me queda u de t menos a por e a la menos de ct, evaluado entre 0 infinito, menos la integral de la derivada por la integral. Entonces me queda la derivada, que es menos de s por e a la menos de ct, por la integral u de t menos a en dt, evaluada entre 0 e infinito. ¿Sí? El primer término, en el extremo superior, e a la menos de st es 0. En el extremo inferior, noten que a es mayor es positivo, ¿no? Y por lo tanto, si t ponen 0, entonces t menos a, para cualquier a, es 0. Por lo tanto, esto es 0. En los dos extremos, esto es 0.
En el otro término me queda menos S, sale fuera la integral. Tenemos la transformada de la función unitaria, que me queda de 0 a infinito, e a la menos st, u de t menos a, dt, ¿sí? Y esto habíamos dicho es igual a menos s, integral desde a hasta infinito, de e a la menos st, u desde t mayor a es 1, por lo tanto no le pongo de t. ¿Sí? Por tanto, al integrar esto me queda exponencial de menos st evaluado entre a e infinito. Extremo superior, extremo superior es 0. Extremo inferior es igual a e a la menos sa. ¿Sí? Bien, esas son las propiedades, esas son, así es como un poco funciona esto, y esto nos va a permitir escribir el miembro derecho de la ecuación diferencial. Hagamos un ejemplo de ecuación diferencial con esta estructura. A ver, ejemplo. Dada la ecuación diferencial y 2' más 2y' más y, va a ser igual a f de t, ¿sí? Con condiciones iniciales. Por el momento, por facilidad, les voy a poner 0, y la derivada en 0 es 0. Estas son las dos condiciones iniciales, y además, la f de t, que está dada como, digamos, la ecuación diferencial que está dada como 3, pongámosla así. 3 cuando t está entre 0 y 5, y t menos 5 cuando t está, perdón, entre 5, está entre 5 e infinito. Sí, y infinito, pongámosle. Ya. Por lo tanto, lo que tengo es la transformada al lado izquierdo y la transformada al lado derecho. Ahora, para la transformada al lado izquierdo no hay problema, eso repetimos siempre lo mismo. En el lado derecho, en cambio, yo la f de t le tengo en forma de esquema, lo cual le debo transformar a una forma con las funciones de escalón. Por lo tanto, tenemos la función que vale 3 en el intervalo t menos u de t menos 5. Y luego tengo la función más t menos 5 por la función u de t menos 5. Y nada más, porque después ya es 1 siempre. ¿Sí? Entonces, en ese caso, claro, realizando, digamos, resolviendo la ecuación por transformada de Laplace, tenemos que la primera derivada, que resulta ser y
y' en 0 menos y' en 0 menos s y en 0 más s cuadrado y mayúscula, donde y es función de s, más 2, primera derivada, que es menos y en 0, más s y mayúscula, que también siempre es función de s, ¿no? Y más y mayúscula, en s, va a ser igual a la f de t. Y por lo tanto, la transformada de estos de aquí. Entonces, en la transformada de estos de aquí, lo que tenemos es... y esto es igual a 3 por esta transformada de t menos 5. Y por lo tanto tenemos que la transformada de u de t es e a la 0 s menos, este menos es por linearidad, ¿no? Es este menos de acá, visto que sale por linearidad. Y la transformada de t menos 5 es e a la menos 5s. ¿Sí? Más la transformada de t menos 5. Entonces, la transformada de t menos 5, teníamos acá la transformada de, ¿dónde está? A ver, espérense un ratito. Perdón, acá arriba está. La transformada de esta función de aquí, ¿no? De esta de aquí, o sea, u de t menos a, f de t menos a, que resulta ser igual a e a la menos de sa por la transformada de f. ¿Sí? En nuestro caso, la transformada de f es es t, ¿sí? Y por lo tanto tendremos e a la menos 5s por la transformada de t, que es 1 factorial sobre S1 más 1. ¿Ok? Y por lo tanto, un poco resumiendo, son 0, 0, condiciones iniciales, que obviamente en la prueba y exámenes las condiciones iniciales no van a ser 0, ¿no? Obviamente. Lo que vamos a tener es que esto implica que tenemos y en función de s que multiplica a s cuadrado más 2s y más 1, y esto va a ser igual a 3 veces e a la 0, que es 1, menos e a la menos 5s, más e a la menos 5s sobre s cuadrado. Y por lo tanto, y con s, que es... antes de pasar, noten una cosa que siempre se da, es importante. Noten la forma de la ecuación original, la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es y2' más 2y' más y. Si ustedes ven cómo nos queda esto, déjenme dividirle para verle nada más. Si ustedes ven cómo nos queda, esta y por eso que multiplica a s cuadrado más 2s más 1, donde s cuadrado más 2s más 1 tiene un poco la forma de la ecuación diferencial, pero claro, sin las derivadas, ¿no? En vez de las derivadas tenemos las s. ¿Sí? Eso les debería dar así, es una forma de verificar que están haciendo bien. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos es 3
1 menos e a la menos 5s más, a ver, déjenme poner el s cuadrado acá, s cuadrado más e a la menos 5s dividido para s cuadrado multiplicado por s cuadrado más 2s más 1. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que ahora acomodar en modo de tener algo que pueda hacer la transformada inversa. Y por lo tanto, aquí lo que requiero es que el mismo numerador sea igual a, digamos, todo lo que está en el lado derecho tiene que ser igual a la expansión en fracciones parciales en base al denominador. El denominador está en producto, cosa que es lo conveniente, y por lo tanto yo tengo AS más B, para S cuadrado, más CS más D, sobre S cuadrado, más 2S más 1. Pues como comprenderán, los numeradores son los que se van a igualar, en cierto modo. Ustedes ya saben, o sea, es cuestión ya de hacer las fracciones parciales. Entonces, lo que voy a tener es, perdón, hagamos esta de acá. Hagamos esta lo que tenemos es, AS más B, S cuadrado más 2S más 1, más CS más D, S cuadrado, y esto va a ser igual al miembro de acá, ¿no? O sea, a lo que es 3, 1 menos D a la menos 5S, S cuadrado, más E a la menos 5S, ¿ok? Trabajándole un poco bueno, no importa, dejémoslo ahí. Entonces, ¿a qué es igual esto de aquí? Esto de aquí, los denominadores se anulan, ¿no? E igualan polinomios en el lado izquierdo, en el lado derecho, polinomios en S. Por lo tanto, lo que tenemos acá es, vamos, de una vez. Si pueden hacer esto en detalle, mejor, ¿no? Porque a veces se pueden confundir, hay siempre problemas, entonces es mejor si hacen poco a poco. No tenemos mucho tiempo, pero por eso es que lo voy a hacer un poco rápido. Entonces, ese cubo en el lado izquierdo es 0. En el lado derecho es A, más C. Ese cuadrado, los coeficientes son los que igualan, ¿no? En ese cuadrado tenemos 3, 1 menos D a la menos 5S es igual a D digamos, pongamos 2A más B, y acá es más D. ¿Sí? Con S a la 1, tenemos en el lado izquierdo 0, en el lado derecho tenemos A, más 2B, y nada más. Y S a la 0, en el lado izquierdo me queda E a la menos 5S, y esto es igual, en el lado derecho, S a la 0 es B, nada más. ¿Sí? Por lo tanto, B ya tengo, A puedo tener, A es igual a menos 2 veces B, pero B es E a la menos 5S, C,
que resulta ser C es igual a menos A, por lo tanto C es igual a 2 veces E a la menos 5S, y la D, que resulta ser igual a ver, D, que resulta ser igual a 3, que multiplica a 1 menos E a las menos 5S, menos 2A, pero A es menos 2E a la menos 5S, y menos B. Menos B, donde B es E a la menos 5S. Y por lo tanto, tenemos que reemplazar aquí. Entonces esto me queda que Y resulta ser igual a A, que es menos 2E a la menos 5S por S, dividido para S cuadrado más B, y B es, ¿dónde está? B es E a la menos 5S, E a la menos 5S, más C. C es 2E a la menos 5S, 2E a la menos 5S por S, más D, D es 4E a la menos 5S, a ver, espérense un ratito. No, está mal aquí. D, pongámosle D que es igual. D que es igual a ver, son 4 menos 3 E a la menos 5S, menos 1 se anula, el E a la 5S, y lo que la D me queda es solo 3. Estoy bien, ¿no? D es igual a 3. Más 3 dividido para S cuadrado más 2S más 1. Por lo tanto, Y, que resulta ser igual a esto que tenemos aquí, sácame el factor común, E a la menos 5S, que multiplica a menos 2S más 1, dividido para S cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos inclusive dos transformadas, ¿no? Y más, bueno, aquí tenemos el denominador que me interesa, veámoslo un poco, es S cuadrado más 2S. Digamos, aquí ya de una vez me da el cuadrado perfecto, ¿no? Aquí me da S más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y en el numerador que nos queda 2S E a la menos 5S más 3. Ya, entonces haciendo la transformada inversa, aquí le voy a separar en dos partes, ¿no? Déjenme ponerle dividido para S cuadrado y dividido para S cuadrado. Y por lo tanto, lo que tengo es que si hago la transformada inversa, claro, acá me va a quedar Y de T, es lo que me espero, y va a ser igual a la transformada de 2S sobre S cuadrado, que es menos 2 sobre S, y por lo tanto me queda menos 2
sobre S es una constante, ¿sí? En este caso 1. En este caso es 1. 1 sobre S es una constante, es 1. 1 sobre S es 1 en la transformada inversa, ¿no? Y E a la menos 5S, que debería haber una traslación, y por lo tanto aquí lo que tengo es la U de T menos 5, ¿sí? Más E a la menos 5S por 1 sobre S cuadrado. Ahora, S cuadrado, la transformada es de T, ¿no? Entonces, la transformada es T, pero a este T le tengo que desplazar a T menos 5, ¿sí? Lo voy a hacer luego, después lo hago. Más este de acá. Este de acá me queda E a la menos 5S por 2S sobre S más 1 al cuadrado, ¿sí? Y más 3 sobre S más 1 al cuadrado. Digamos, no debería estar aquí porque se supone que aquí estoy todavía haciendo las cosas estas. ¿Cómo le hago? Bueno, a ver, en este caso lo que tengo es que la transformada de esta 2S, S más 1. Ahora, noten aquí, yo lo que necesito es E a la menos 5S, me queda 2S, pero lo que me interesa es tener más 1, ¿sí? En realidad le he sumado 2, porque es el 2 de factor común, y como le sumo 2, le tengo que restar 2, ¿sí? Sobre S más 1 al cuadrado, pero este menos 2 con el más 3 sobre S más 1 al cuadrado se mezclan y me dan 1, ¿no? Entonces, lo que me va a quedar es, déjenme, a ver, espérense un ratito. Pero también tenemos el problema, no, estoy mal. E a la 5S, E a la 5S que está aparte, es aparte. Entonces no está bien lo que... No, digamos, hasta ahí estoy bien. Hasta ahí estoy bien. No puedo mezclar estos dos sumandos. No puedo mezclar. Entonces, en el un caso, y claro, aquí se divide en dos, así mismo. Entonces, en el 1, digamos, de aquí, ¿sí? Lo que me queda es S más 1 sobre S más 1 al cuadrado, que me queda S más 1 en el denominador. Por lo tanto, me queda E a la menos 5S, dos veces, dividido para S más 1. Y el otro que es menos 2 por E a la menos 5S sobre S más 1 al cuadrado. Y más 3. Entonces, en el caso, en el primero, tenemos 2. La transformada de esto, que es la transformada de una constante desplazada en menos 1t. Y a las t las tengo que transformar en t menos 5. De igual forma me queda menos 2, S más 1 al cuadrado, que resulta ser la transformada de t,
¿sí? Por e a la menos t. Con t que le debo desplazar en menos 5. Y más 3. De igual forma, esta es la transformada de t por e a la menos t. Y nada más. Entonces, resumiendo todo, ¿dónde está? La y. Tenemos los dos primeros, entonces y de t, que resulta ser igual a menos 2 t menos 5 más t, pero tengo que trasladarle, por lo tanto me queda t menos 5. Más este de acá, que habíamos visto está aquí al final casi, y me queda 2 por e a la menos t menos 5. Menos 2 t, pero t es t menos 5. Ah, perdón, no, disculpen, esperen un ratito. Antes me falta aquí, ¿no? En la traslación, obviamente, tengo que multiplicarle por la función u de t menos 5, ¿no? Menos 2 t, pero a la t tengo que poner t menos 5. T menos 5 por u de t menos 5 y por e a la menos t. Y más t por e a la menos t. ¿Ok? Sí, exacto. Acá también, aquí también, ¿no? T menos 5, este viene trasladado. Déjenme ver. E a la menos 5, sí, este es 1 sobre ese cuadrado, 1 sobre ese cuadrado, pero multiplicado por e a la menos de ese 5. Y por lo tanto aquí me queda u. Perdón. Esto me queda por u a la t menos 5. Y por lo tanto aquí es t menos 5. Déjenme borrar esto. Esto es más t menos 5 por u t menos 5. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, por hoy día vamos a quedar ahí. En la próxima clase, como les digo, haremos transformadas de, digamos, de ecuaciones de calor, ecuación de onda, y con ello acabaríamos la materia. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces, no sé, ¿hay preguntas? Bien. En la parte de 3t a la menos t, al final nos falta un 3. Sí, 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 sí. Sí, porque el 3 me faltó acá. Sí, aquí es 3, claro, porque es el 3 que venimos llevando adelante, ¿no? Sí, sí, gracias por hacerme caer en cuenta. Así es. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces, bueno, nos vemos la próxima clase y si tienen alguna inquietud, algo, me la hacen saber.
ya tienen que ir estudiando, tienen que ponerse las pilas. La prueba es de series de Fourier y transformada de Laplace, ¿no? Y eso ustedes van a realizar. Eso lo hacen de digamos, la próxima semana, ¿no? El próximo viernes. Bien, muchas gracias, señoritas. Gracias, señores. Una buena tarde. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Muy bien. Gracias, Doc. Gracias con todos. Hasta luego.